Ya estamos en vivo y vamos a esperar a que se conecten. Hola, hola, buenos días a todas las que estén llegando. Y si no, también a las que se unan después. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a quien después vea el video en YouTube. Hola, hola, ¿quién se? Ya están llegando. Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos para que haya más audiencia y vamos a empezar esta interesantísima charla sobre empoderamiento económico de mujeres. Tenemos dos invitadas de lujo, en un ratito las voy a presentar, pero ya las están viendo, a Tatiana Sánchez Morales y a Úrsula Sánchez, y ahorita las van a conocer más a fondo. Vamos a esperar unos minutitos y empezamos, así que avísenle a sus amigas, primas, hermanas, a todas las que crean que les puede interesar esta charla. Díganles que ya casi empezamos. Y también vayan alistando sus preguntas, comentarios, todas las dudas que tengan respecto a este tema que de pronto se vuelve tabú para nosotras. Bien, bueno, nos mandan saludos. Hola, Patricia. Saludos a todas desde Santa Rosalía, Baja California Sur. Nancy, Karina, Ana Laura, Daniela Caballero, Ceci Nájera. Saludos a todas. Y sin más, pues empezamos. Les recuerdo el tema. Hoy vamos a hablar de empoderamiento económico de mujeres. Y bueno, Círculo Literario de Mujeres les da la bienvenida a todas las que se conectan y también a nuestras ponentes invitadas a esta charla, expertas en el tema, Tatiana y Úrsula. Y solo antes de presentarlas, recordarles que cada sábado tenemos charlas a las 11:30 y que también están invitadas a proponer temas. Acuérdense que podemos abordar cualquier tema desde la perspectiva crítica, desde la perspectiva feminista, y pues envíen. Ya ahorita tenemos una agenda hasta agosto, pero pues queda el resto del año para que participen. Bien, entonces les presento a nuestras invitadas. Primero tenemos a Tatiana Sánchez Morales, es psicoterapeuta humanista con perspectiva de género y respeto a la diversidad sexual por el Centro de Salud Mental y Género y también por vocación. Apasionada en acompañar los procesos de diseño de los interiores, de las personas como psicoterapeuta y de los espacios como arquitecta. Como profesión, lo estudió como profesión en la UAM Azcapotzalco, en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM. Lidera en Soltería un hogar de 3 generaciones, Sami de 6 años, Rosa María de 66 y ella de 43. Entre sus cursos y talleres está el de Emprendimiento por el Laboratorio de Innovación Social de la UNAM, la Escuela Feminista de Verano con las Constituyentes. Actualmente trabaja temas como las mujeres y nuestra relación con el dinero desde una perspectiva de género, acompañamiento psicoterapéutico para emprendimiento femenino, y próximamente va a lanzar su taller para que estén pendientes y se inscriban, La vida interna de las mujeres y la relación con el dinero. Sus pasatiempos e intereses, el diseño floral, la lectura y los cursos acompañados de mujeres, así como arteterapia. Bienvenida, Tatiana. Y también tenemos a Úrsula Sánchez Solano. Actualmente es consultora de oportunidades económicas en el Trust for the Americas, una organización afiliada a la Organización en Estados Americanos, que desde 2016 implementa en México el proyecto Vive, en el cual busca impulsar el empoderamiento económico de mujeres a través del desarrollo de habilidades y emprendimientos. Habilidades suaves y emprendimientos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de políticas públicas, innovación y programas con perspectiva de género y derechos humanos en instituciones públicas como el IMSS, la CDHDF y la Contraloría de la Ciudad de México.
Cuenta con estudios de maestría por la Escuela de Política Pública en la Universidad Central Europea de Budapest, Hungría, y es licenciada en Ciencia Política y diplomada en Relaciones de Género por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Úrsula, bienvenidas las dos y todas las que se están conectando. Les voy a plantear la dinámica y ya las dejo a ellas para que las saluden y luego empezamos. Vamos a dar 4 ejes temáticos que, por supuesto, ellas los propusieron, y el primero es construcción de género y poder económico, luego las mujeres, la agenda de cuidados y nuestra relación con el dinero. El tercer eje, cómo llegamos a la autonomía económica y al empoderamiento. Y por último, la importancia del empoderamiento económico ante la crisis del COVID-19. Entonces, quédense toda la charla porque va a estar muy interesante y creo que es muy importante. Entonces, si quieren, nos saludan ambas y ya de ahí empezamos con el primer eje. Tatiana, ¿nos saludas? Hola, hola a todas y a todos, porque esto al final es algo abierto para todos y todas. Les agradezco su compañía. La realidad es que se juntaron todas mis esferas de todos lados, mujeres muy fraternas que han acompañado, y bueno, me siento muy honrada de también estar compartiendo esta charla junto con Úrsula y con Mar. Gracias, bienvenida Tatiana. Úrsula. Hola, muy buenos días a todas y a todos. También es un gusto haber coincidido en este espacio y haber recibido esta invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir estos temas y el trabajo que realizamos pues, desde hace ya mucho tiempo en beneficio de las mujeres. Pues, y esperamos también que sea una charla muy, muy nutritiva, si es que pregunten mucho y participen mucho. Que la curiosidad es la base de todo. Muchas gracias, bienvenida Úrsula. Y pues empezamos con el primer eje, construcción de género y poder económico. Si quieren, empezamos, Tatiana, contigo en esta ocasión y ya en el segundo eje empezamos con Úrsula. Sí, muy bien. Bueno, para comenzar, yo quisiera hacer un ejercicio que cada quien esté en su casa y que se remontaran a pensar en lo primero que hacen o en el primer pensamiento que les llega cuando reciben su pago salarial de honorarios por un proyecto, para las que trabajamos fuera de casa y para las que también trabajamos dentro de casa. ¿Qué hacemos con este famoso llamado gasto? ¿No? Déjenlo ahí, no me lo digan. Y bueno, empezaría por decir cuál es el concepto que aprendemos las mujeres sobre el dinero. Y fíjense, haciendo memoria, cuando me remonto sobre todo a la parte de cómo se vivió, porque es donde se aprende primero, me parece que en el seno familiar. El dinero lo ligo directamente con una imagen masculina. Aquí, pues, en algún momento, mi papá era el que traía el dinero, aunque mi mamá también trabajaba y trabajaba a la par de mi papá. Sin embargo, después, cuando fui trabajando este tema, hice consciente la presencia del dinero y supe que hay 2 tipos de dinero. El dinero chico, ¿no? El que es invisible, el que sirve para pagar los gastos cotidianos, las despensas, todo lo que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, ¿no? Los medicamentos, el día a día. A ese se le llama le han denominado algunas feministas, también estudiosas de este tema, el dinero chico. Y el otro, que es este dinero en grande, que es el que precisamente se da para obtener los bienes o el patrimonio. Hay una clara diferencia, el dinero chico no se invierte en los bienes, no se invierte en los patrimonios, y es el tangible, es el que se logra observar. Esto lo fui aprendiendo a través de un trabajo personal, pero también con un trabajo acompañado por unas mujeres, precisamente en este diplomado, en donde llegamos a algo que se llama la conciencia reflexiva, y en ese momento era una conciencia reflexiva colectiva, porque precisamente ahí fue donde nos dimos cuenta que es donde empieza
el género y el sexo oculto de este dinero, ¿no? El dinero público, que evidentemente es el visible y que le corresponde a los hombres, que es lo primero donde, no solamente en el hogar, sino también en otros sitios, lo observamos. Y dinero invisible, el que es el dinero chico, el que no se ve, y por eso, o sea, no se ve, que no lo traemos, pasa desapercibido desde que somos niñas o niños, porque es el que no genera bienes, que es el que se va invirtiendo, gastando en el día a día. Y bueno, al final, yo quisiera comentarles que ciertamente ya les había expresado que existe un género oculto en el dinero y en el cómo nos relacionamos, y que es importante para nosotras como mujeres que caigamos en cuenta de cómo es esta relación, y que también hay que darle espacio y las formas y buscar las estrategias para que nosotras mismas ejerzamos ese derecho a la administración y a la generación de nuestros bienes a partir de ese dinero que es visible. Al final, esto pues también lleva un trasfondo que es una profunda desigualdad de género, una falta de equidad, y pues que está sustentada por la falta de conocimiento, la falta de educación financiera que no recibimos las mujeres. Las mujeres somos, yo me acuerdo mi mamá cómo tenía sus estrategias de administración, aunque ella también trabajaba fuera de la casa, trabajó toda su vida fuera de casa también y dentro. Sin embargo, estas estrategias nunca se hicieron visibles hasta que yo ahora tomé esta conciencia reflexiva. Muchas gracias, Tatiana. Y vamos con Úrsula. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este primer eje? Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana, es muy buena reflexión con la que nos haces empezar y totalmente pertinente y oportuna para lo que vamos a estar platicando en esta mañana. Yo me voy a remontar un poco a de dónde vienen esta construcción del género y de las asimetrías que nos hacen acceder al poder económico. Digo, como todas sabemos, la diferencia que tenemos las mujeres o las desigualdades, o bueno, me remonto un poco más atrás, porque es importante hablar de empoderamiento económico de las mujeres. Y es importante, creo, hablar de esta materia, porque tenemos que reconocer que hay una desigualdad que enfrentamos las mujeres en cuanto al acceso equitativo de derechos, como el derecho al trabajo, de servicios, de oportunidades, pero que en el ámbito económico se hacen muy tangibles en cuanto a tener un trabajo pues decente, tener un trabajo que nos permita tener un sustento, pero también derechos económicos tienen que ver con el derecho a heredar una propiedad, a tener una propiedad, como decía esta Tatiana, estos bienes, servicios financieros y a obtener créditos, ¿no? Entonces, las desigualdades se construyen en las mujeres, pues desde que somos muy pequeñitas, desde casi estamos en el vientre materno, y tienen que ver con estas diferencias del sexo con el que nacemos, pero que al pasar por las instituciones sociales, ¿no? La familia, la escuela, las instituciones religiosas, si es que somos creyentes, nos van atravesando, ¿no? Y nos vamos construyendo como mujeres y como hombres, y se nos van asignando roles y se van creando estereotipos alrededor de las mujeres y de lo que debemos ser las mujeres, ¿no? Entonces, estas ideas como que las mujeres pertenecemos a la casa, que las mujeres somos mejores cuidadoras o tenemos un instinto materno, y a los hombres que se les asigne un rol productivo en el que ellos son los que salen a trabajar, ¿no? Los que tienen que traer el sustento a la casa, hacen que desde muy chiquitas nosotros identifiquemos cuál es nuestro lugar en el mundo, en la sociedad, y no tengamos pues un acercamiento tan real con el dinero, ¿no? El dinero va a venir por un proveedor externo y nosotros tenemos que administrarlo, entonces sí, las habilidades de administración las desarrollaremos, pero la generación de este dinero y el tener las condiciones para tener un acceso equitativo a
a este dinero, pues va a ser muy, muy, muy diferente. Y es aquí cuando donde me gustaría un poco reflexionar sobre estos roles que tenemos las mujeres, y que es donde empieza un poco la desigualdad en el ámbito económico y laboral, que tiene que ver con nuestro rol reproductivo. Al ser nosotras, pues quienes tenemos la naturaleza, la bendición de ser madres, pues nos vamos, tenemos que poner una pausa muchas veces en el camino, o tenemos que, o sea, nos asigna este espacio de cuidadoras durante un momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso nos hace hacer una pausa, o que no existan las condiciones laborales para que una mujer que es madre alcance a su compañero que es hombre en algún momento de la vida, y esto hace que pues también los hombres sigan creciendo en el ámbito profesional, y las mujeres nos quedamos un poco rezagadas en el cuidado del hogar y de la casa. Estos tipos de roles, también las mujeres los vamos acumulando. Las mujeres tenemos el rol reproductivo, pero también tenemos un rol productivo, y este rol productivo se refleja no solamente en tener un trabajo que no remunerado, sino el trabajo que hacemos en el hogar, que muchas veces es no remunerado, pero que implica horas de trabajo por las cuales no se nos paga y que se nos espera que realicemos. Entonces, estas como diferencias nos van poniendo en una situación desigual, que en el ámbito laboral o económico pues nos van rezagando, y que lo podemos ver en las estadísticas nacionales, teniendo en este momento una participación económica de las mujeres del 43%, de mujeres que están en edad de trabajar y que podrían ser económicamente activas, que reciben un ingreso, son el 43% de las mujeres, mientras que los hombres es el 77%. Esto nos da una brecha del 34%, e implica que un 57% de mujeres, es decir, casi 60% de las mujeres que están en edad de trabajar y que podrían tener una actividad económica, no la tengan, o trabajen, pero este trabajo no sea remunerado, y por lo tanto no tengan estas fuentes de ingreso que, como mencionaba Tatiana, pues son importantes, ¿no? Y podemos hacer con ese dinero muchas cosas. También, y ya nada más para terminar, estas desigualdades las vemos en el salario. Y en el salario es ahí diferente cómo lo identificamos, pero lo que las estadísticas nos dicen es que el mayor número de trabajos poco remunerados, es decir, de 1 a 2 salarios mínimos, el 50% lo van a tener las mujeres, mientras que los hombres tendrán un 39% de estos trabajos. En cuanto a más salario tenemos, menores mujeres acceden a puestos que tengan más salario, y los hombres acceden más. Y ahí es donde nos encontramos con 3 categorías que me parecen muy importantes dejar aquí en la mesa, que es el techo de cristal, y que son categorías en las que intersectan muchas variables, ¿no? La educación, nuestra condición, si tenemos una condición étnica, raza, nivel de ingresos, si tuvimos un embarazo a temprana edad, etcétera. Y es, por ejemplo, el techo de cristal, que significa que mujeres que tienen una escolaridad alta, o que han desarrollado una carrera profesional, pues llega un momento en el que no se les permite acceder a un puesto de toma de decisiones o a un puesto de liderazgo, que no solo tiene que ver con el reconocimiento de que podemos tomar decisiones, sino tiene que ver con un ingreso al que podríamos acceder, ¿no? Que es un ingreso más alto, que está destinado solo a los hombres. Y por otro lado, en el otro extremo estaría el piso pegajoso, que tiene que ver con mujeres con una escolaridad muy baja, y que por lo tanto también su participación en la economía es limitada, tienen sueldos muy bajitos, entonces van a estar siempre dependiendo de alguien más para su subsistencia, y no van a poder salir de ese piso, ¿no? de esa condición de pobreza. Y en medio estarían las escaleras rotas, en donde mujeres que tienen cierta escolaridad, no puede ser secundaria, preparatoria, tienen un ingreso medio, pero no cuentan con una red de apoyo que les permita pues seguir creciendo. Y pues, también, como vamos a ver más adelante, las redes de apoyo y el tema de cuidados es muy importante, y es una de las limitaciones que nos ha tenido a las mujeres por muchísimo tiempo
pues percibiendo ingresos y teniendo una participación económica dispara a la de los hombres. Y ahí cerraría. Muchas gracias, Úrsula. Y bueno, para quienes se van conectando y antes de pasar al segundo eje, rescatar un poco este primer ejercicio que nos decía Tatiana que hiciéramos en casa, que pensáramos en qué pensamos cuando recibimos nuestra paga o el gasto o como queramos mencionarlo. Y bueno, también les voy a leer algunos comentarios. Daniela Caballero dice, es curioso cómo tenemos esta relación casi de renuncia al dinero, cuando en mi vida pienso que las que administran el dinero son las mujeres. Desde justo lo que mencionaba Tatiana, mi madre y mis hermanas son las que administran el dinero y sin embargo es muy poco valorado. Luego nos dice Agua de Rosas, socialmente se espera que nosotras cumplamos el rol de madres, amas de casa, trabajadoras domésticas y además proveedoras y administradoras de los recursos financieros del hogar, todo en ese orden. Además, de lo cual si laboramos debemos ser exitosas. Y también a mí me encantó estas categorías que nos brindaste, Úrsula, creo que son, que nos ayudan a aclarar muchas cosas y a mí me gustaría que quienes nos están viendo puedan decirnos o dejarnos por ahí comentarios en cuál se identifican, en cuál creen que están ellas o cuál han vivido. Creo que la más conocida es la de Techo de Cristal, pero bueno, y no conocía Piso Pegajoso y Escaleras Rotas, pero creo que a todas nos pueden hacer muchísimo sentido. El segundo eje es las mujeres, la agenda de cuidados y nuestra relación con el dinero. Antes de pasar, me gustaría también, en el libro de Cansadas, Nuria Varela habla de que las mujeres que vivimos con una pareja que es varón, aunque no tengamos hijos, trabajamos como entre 2 y 4 horas más que cualquier otra persona, incluso que mujeres que solo viven con hijos o hijas. Entonces, bueno, yo nunca he sabido estas estadísticas en México de los trabajos de cuidados, no me he dado a la tarea de investigarlos, pero siempre cuando pienso como en esto que dice Nuria Varela y que ella habla de España, me parece que no estamos tan alejadas en la realidad mexicana, entonces no sé si ahorita también nos van a comentar eso hablando de los cuidados. Y si gustas, empezamos contigo, Úrsula, en esta ocasión. ¿Qué nos comenta sobre este eje? Las mujeres, la agenda de cuidados y nuestra relación con el dinero. Sí, pues justamente un poco de estas referencias y estas estadísticas, pero básicamente, primero que nada, pues identificar que las tareas de cuidados pues son aquellas que nos permiten tener un bienestar en nuestra sociedad, ¿no? Que es el trabajo que hacemos en el hogar para tener pues un bienestar familiar, para mantenernos vivos, básicamente, ¿no? Satisfacer diferentes necesidades básicas y cotidianas. Y que van desde cocinar, lavar, planchar, limpiar, administrar los recursos, hasta cuidar, en caso de que tengamos hijas e hijos, a nuestras hijas e hijos, a personas que tengan alguna enfermedad o a personas que tengan alguna discapacidad e incluso personas adultas mayores. Y que también socialmente se nos ha asignado pues esta tarea o esta función a las mujeres porque creemos que tenemos instinto materno o se cree que las mujeres tenemos mayores habilidades para cuidar o para cocinar. La realidad es que no hay algo predeterminado que nos haga a nosotras mejores en estas tareas que los hombres. Simplemente es la sociedad la que nos lo ha venido imponiendo desde que somos chiquitas, ¿no? Y desde que jugamos a la casita y jugamos a la comidita y jugamos a la mamá. Destacar que justo muchas de estas tareas no son remuneradas y cuando son remuneradas, la remuneración es muy baja. Entonces aquí nos pone también como mujeres en una situación de desigualdad bárbara, porque como bien dices, Mar, las mujeres trabajamos, las que trabajamos tenemos nuestro horario laboral, pero además llegamos a la casa y le destinamos aproximadamente 3 horas más en promedio a las tareas de cuidados, mientras que los hombres tendrían 1 hora más. Esto en acumulado al año se refleja en 40 horas de trabajo de mujeres versus ahorita les paso 26 días de trabajo de los hombres. Entonces son días de trabajo, es más de un mes de trabajo que las mujeres efectuamos sin ningún tipo de remuneración. Y como les decía, cuando son remuneradas, la remuneración es muy bajita y la remuneración no está necesariamente ligada a derechos laborales
para trabajadoras del hogar o trabajadoras de cuidados. Por eso es tan importante el tema del aseguramiento de las trabajadoras del hogar, porque el darles un aseguramiento les garantiza el acceso a un derecho, ya sea a la guardería para sus hijas e hijos, y ellas puedan tener también un sistema de cuidados que las proteja, el acceso a alguna pensión cuando se retiren, el acceso a los servicios médicos que son súper necesarios. Y cuando no les damos esto, pues estamos vulnerando muchísimo sus derechos, además de que por lo regular no es que tengan el trabajo mejor remunerado. Entonces, también un poco de estadísticas. En México, solo 2% de las mujeres se pueden deslindar de las tareas de cuidados. Es decir, de cada 100 mujeres, solo 2 nada más trabajan y no hacen ninguna tarea del hogar, mientras que en hombres sería 26 de cada 100 hombres, pues nada más trabajan y no hacen ninguna tarea del hogar. Como les decía, por ejemplo, mujeres que solo se dedican a las tareas del hogar destinarían en promedio 58 horas a la semana a labores domésticas. Esto es mucho más que un trabajo remunerado, que serían 40 horas a la semana. Entonces, las mujeres trabajamos mucho más que los hombres en este tipo de tareas, y como les repito, pues no generan un ingreso, no son reconocidas, y a la larga nos van a generar que pues, estas mujeres no vayan a acceder a una pensión, no vayan a acceder a derechos de salud, por ejemplo, porque pues nunca fueron aseguradas y nunca tuvieron algún tipo de beneficio. Entonces, por eso la agenda de cuidados es muy importante, pues reconocer este tipo de cuidado y dar algún tipo de protección a las mujeres que lo realicen. Y sí, bueno, básicamente eso en cuanto a las desventajas que nos generan, es que pues vamos a dedicarle mucho más tiempo, que no va a ser pagado, que si tenemos algún acceso a un trabajo remunerado, vamos a tener menos tiempo para nuestra recreación, para nuestro propio bienestar. Entonces ahí también el tema de autocuidado de las mujeres queda rezagado, y por lo tanto también hay una menor participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Porque no hay quien haga estos trabajos, los tenemos que hacer las mujeres, y pues ahí nos quedamos. Entonces con esto más o menos pongo un poco el contexto. Muy bien, muchas gracias, y continuamos con Tatiana. Tatiana, ¿qué nos quieres comentar sobre las mujeres, la agenda de cuidados y nuestra relación con el dinero? Bueno, yo al escuchar a Úrsula me acordaba de un libro hablando de literatura que es de Gioconda Belli, que se llama El País de las Mujeres. Es sumamente encantador, en algunos casos es divertido, reflexivo, o sea, te hace reflexionar, que entres a una cuestión de reflexión, porque precisamente habla de que toda esta generación, como decía ya Úrsula, de estos 3 niveles, ¿no? Que es el techo de cristal, escaleras rotas, el piso pegajoso. No lo menciona como tal, pero en esta reflexión hace que miremos que el sistema patriarcal hace que exista una división y una no conjugación de lo que es la parte del cuidado, el maternar, pero además el crecer. Y entonces ahí habla de toda una serie de estrategias que las mismas, o sea, se llama El País de las Mujeres, no quiero ir adelantando, pero ella empieza a decir qué sucedería cuando en lugar de que las mujeres nos quedáramos en casa, saliéramos y accediéramos al poder público, político, económico, sin dejar de ser mujeres, o sea, haciéndolo como mujeres y no como hombres, porque también eso hemos aprendido, que todo eso lo hacemos de manera muy inconsciente, pero no desde un estilo femenino, sino más bien desde cómo lo miramos que lo ejercen los hombres, ¿no? Entonces, es muy interesante porque precisamente habla de esta red, ¿no? De esta soluciona las situaciones desde el punto de vista femenino y cómo es importante, y desde el feminismo, y cómo es importante validarlas y que pueden ser factibles. Y que entonces, desde ese sentido, la maternidad no está peleada con la reproducción, no está peleada con la producción, ¿no? El crecimiento no está peleado con el decrecimiento, o sea, estas renuncias, ¿cuántas veces no? A lo mejor incluso nosotros lo hemos vivido, necesitamos preguntarnos hasta 3 veces
sí podemos acceder a un trabajo porque empezamos a pensar en toda esta agenda de cuidados de manera inmediata, ¿no? Y bueno, eh, yo me llama también otro tanto la atención de cómo se nos enseña a ser administradoras. Entendiendo en el papel de administrador, el administrador no es dueño o dueña no es dueña del recurso, pero creo que si aprendemos, como ya habíamos mencionado, lo que es el empoderamiento, ¿no? Desde lo que significa y no desde esta parte que se nos ha vendido del marketing, ¿no? De muchas otras cosas y que a veces nos desviamos en lo que significa o nos confundimos, podríamos generar algunas otras pues estrategias para acceder y vivir desde otro lado nuestra relación con el dinero. Ciertamente, este tema de la agenda de cuidado y sobre todo en este contexto que estamos viviendo de emergencia sanitaria, pues a mí me ha llamado mucho la atención cómo pues nosotras las mujeres hemos triplicado nuestra carga de trabajo, esa es la realidad, ¿no? Se ha hecho visible lo que antes parecía muy invisible y que vivíamos de manera muy, pareciera cotidiana, ¿no? Sin embargo, seguramente vivíamos este profundo cansancio, este estrés que ahora se ha incrementado y que en días pasados, no tiene más de una semana que justamente me llamó mucho la atención una de las conferencias sanitarias que dan a las 7 de la noche, donde por primera vez yo escuché la palabra autocuidado del cuidador o de la cuidadora, ¿no? Entonces, mirar que cuando tienes una agenda de cuidados, lo fundamental es también que quienes ejercen o ejercemos estos cuidados tengamos acceso al autocuidado, me parece fundamental y que conozcamos cómo realizarlo, ¿no? Desde la manera individual, pero también desde la manera colectiva. Entonces, yo también quisiera por ahí continuar diciendo que a veces sentimos que nuestra incapacidad para, para gestionar recursos, por ejemplo, y que eso nos hace sentirnos insatisfechas en torno a nuestra relación con el dinero, se debe a una cuestión personal, a una falta de habilidad y a una falta de capacidad. Y cuando vas viendo, cuando vas estudiando desde el feminismo, cuando vas estudiando y teniendo esta conciencia reflexiva de que también es una cuestión social, ¿no? Vamos adquiriendo otra conciencia. Por eso es que, por ejemplo, yo con los trabajos en general, pero sobre todo con que tienen que ver con las mujeres, con las clientas, no me gusta pedir descuentos, pero tampoco hago descuentos, porque precisamente, por ejemplo, es enseñarnos a gestionar el pago de nuestros honorarios, de nuestros presupuestos, de tener un propio negocio, de comprar y de tener estos bienes visibles. Y hay algo que no hemos tocado y que al final también es importante nombrarlo, que es la culpa que sentimos cuando lo tenemos y que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente compran algo que pareciera muy costoso y cuando te preguntan, ¿y cuánto te costó? Le bajas el 20% de lo que cuesta, porque es esta culpa de acceder a aquello por lo que has estado trabajando y además te gusta. Entonces, también creo que es muy importante que toquemos el tema que se nos ha enseñado a las mujeres de manera muy inconsciente y que lo llevamos como introyecto sobre la culpa hacia acceder al dinero, hacia disfrutarlo, hacia administrarlo y además hacia ser dueña, de él. Entonces, yo hasta ahí, por ahí dejaría este tema. Muchas gracias, Tatiana. Uy, yo creo que a muchas nos hace sentido este asunto de la culpa en relación con el dinero. Me gustaría leer algunos de los comentarios que llegaron. Bueno, dice Flaca Mua, exacto, yo me sentía mucho más cansada cuando vivía con un hombre. Ahora que vivo sola, puedo disfrutar más de mi tiempo. Hay una pregunta, la vamos a dejar un poco para el final, de Sol García.
Luego dice Nancy Karina, el término de superwoman para mujeres que realizamos actividades laborales profesionales y además labores domésticas extra jornada laboral. Agua de Rosas, creo que el detonante de la frustración generalizada de la vida en pareja va más aunado a la falta de apoyo por parte de la pareja que a las actividades domésticas, que a la falta de remuneración. Ahorita nos comentan ustedes. Dice Vero García, es muy complicado que una mujer realmente pueda realizarse como tal, precisamente por todos los estereotipos que existen. La educación que prevalece en México, a pesar de que en la actualidad se diga lo contrario, nos dificulta poder conseguir lo que deseamos. Dice Ili Alpizar, según ONU Mujeres, el trabajo de las mujeres en el cuidado del hogar y de las personas representa más PIB que la producción del petróleo, pero dada la feminización de la pobreza, no es tomado en cuenta y como dice Úrsula, en el caso de que se pague, es un pago muy pequeño. Hilda Orozco también se va hasta en las profesiones, se ve hasta en las profesiones, se le paga más a un ingeniero que a un trabajador social, los que ejercen trabajo social son en su mayoría mujeres y los ingenieros al momento son la mayoría hombres. Y bueno, dice, Hilda Orozco, he visto a la mayoría de las personas que ahorita buscan recursos para la familia son las mujeres. Y respecto a esto que nos decía Tatiana de la culpa, Vero García dice a veces hasta esconderte para comprar algo que te gusta o comer algo que deseas. Y dice Marisa Vargas, a mí la culpa me llega cuando me encargo de las labores, cuando no me encargo de las labores domésticas, cuando no las controlo. ¿Quieren comentar algo antes de pasar al siguiente eje temático respecto a esto? Úrsula, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Sí, en realidad el tema de la agenda de cuidados es mucho más compleja que el tema de la remuneración que debería, o del debate sobre si debería o no ser remunerado. Yo coincido completamente, no recuerdo si fue Sol la que comentó el tema de la corresponsabilidad y justamente ahí le estás dando al clavo. O sea, el tema no es si nos van a pagar o no por hacer estos trabajos, el tema es que debe construirse un entramado institucional que permita una responsabilidad compartida de estas tareas. Y eso se forma tanto en nuestra pareja como en las instituciones que nos deberían proporcionar los servicios para que nosotras como mujeres no tengamos por qué sacrificar desarrollo profesional por maternidad o tengamos que sacrificar nuestro autocuidado por las tareas del hogar, ¿no? Entonces, aquí hay pues muchos ejemplos muy progresistas en países escandinavos, por ejemplo, donde comenzando por el tema de la licencia por paternidad o maternidad, hay un reconocimiento de una igualdad, ¿no? De la responsabilidad que conlleva el tener un hijo de hombres y mujeres y que ambos tendrían que estar al cuidado de esa persona y bueno, y de lo que conlleva en su vida familiar. Pero hay, y también de las instituciones que les permiten a las mujeres ejercer esta maternidad sin un costo profesional. Es decir, te damos una licencia por maternidad por 2 años, que es además lo que está recomendado por la OMS para dar lactancia materna, y eso no implica que vas a perder tu trabajo. O sea, cuando regreses, así tengas el puesto directivo, vas a regresar a tu puesto directivo si así es lo que deseas, ¿no? Y con un sueldo íntegro. Entonces, eso, bueno, parece como una utopía aquí en México, pero ahí es el papel tan importante de las instituciones del Estado en fomentar que estas tareas sean compartidas y que no sea todavía una carga la que tengamos las mujeres y que además, justo también lo que comentaba Gili Alpizar, pues tiene un beneficio económico. Lo que no se ve es que el generar una fuerza laboral o el poner en la fuerza laboral a las mujeres genera un crecimiento del Producto Interno Bruto. No es que sea un costo o no es que o sea, al no verse esta integralidad y al no verse la importancia que tienen y el valor que tienen las mujeres en el mercado productivo, estamos limitando las economías también para su crecimiento. Gracias, Úrsula. Tatiana. Creo que Tatiana tuvo algún problema con internet. Esperemos que ahorita vuelva a entrar o se mejore su señal.
Y les voy a leer otros comentarios. Dice Agua de Rosas, a mí me seguía la culpa hasta para servir las piezas de pollo. Daniela Caballero, pienso en mi relación con el dinero, es que lo relaciono con el poder y lo masculino y siempre me cuesta trabajo pensar en que puedo ganar más de lo que gano. Y creo también esto de la culpa, o por acá alguien nos decía que deja de comprarse cosas, ¿no? Por comprarla, pues me imagino a los hijos, a las hijas, y recordé un poco, bueno, dice Agua de Rosas, la culpa de ponernos en primer lugar, y que creo que tiene que ver pues con el autocuidado, que hace ratito lo mencionaban, y a mí me gustaría mucho que pudieran comentarnos cuáles serían esas bases del autocuidado. Tatiana, ya regresaste. Sí, ya. ¿Nos das tus comentarios? Diga. Pues creo que me parecería importante conocer también el ámbito público de los derechos de nosotras como mujeres, pero también, ya lo decía Simón de Beauvoir, lo personal, lo privado es público, y entonces yo empezaría también porque a nivel individual y también en una reflexión individual como mujeres, pero también llevándolo a la parte colectiva, que también es sumamente enriquecedora, construyamos estos derechos, ¿no? Los conozcamos y los ejercitemos. Yo ahorita que escuchaba, pensaba sobre si llegásemos cuando entablamos una relación de pareja con este conocimiento y con esta capacidad de negociación, a partir de que sabemos que nosotras tenemos por mandato social, por educación, esta mayor carga en el cuidado, ¿no? En esta agenda de cuidados, a partir de ello, aprender a negociar con mi pareja, ¿no? Porque creo que eso es parte importante de ese ejercicio que no se nos enseña. Me parece importante es que esto pasa de manera muy, creo que de manera muy invisible pasa. A veces lo que sucede es bueno, parece que otra vez tuvo problemas con su internet, pero esperamos a que regrese. Si quieren, vamos planteando el tercer eje, pero bueno, antes seguimos un poco con los comentarios. Hilda Araceli, yo siento culpa cuando mi pareja se hace cargo del cuidado y educación de mi hijo. Y dice Elizabeth Laredo, así es, Sur, uno de los países en los que la brecha laboral es prácticamente inexistente es Suecia, y han logrado otorgar hasta 2 años de licencia de paternidad, maternidad, con paga para hombres y mujeres, lo que incentiva a que las mujeres no dejen de laborar, disminuyendo la brecha en la experiencia, lo que impacta también a la equidad en los puestos directivos. Ya regresó Tatiana. Tatiana, ¿quieres concluir lo que nos estabas comentando? ¿Tienes apagado tu micro, Tatiana? Me parece fundamental que como mujeres desde muy niñas aprendamos nuestros derechos, conozcamos en nuestro contexto para poder así cuando estemos no solamente en el ámbito de pareja, sino también en el laboral, pues tengamos herramientas para gestión, para negociación, que eso me parece que es muy importante y que además de que se basa mucho en generar autoconfianza que viene de la mano con lo que es el empoderamiento. Por eso me ha apasionado tanto el tema del mundo interno, porque si no hay un mundo interno construido, es difícil enfrentarnos y conducirnos desde otro lado a ese mundo externo.
Muchas gracias, Tatiana. Y vamos con el tercer eje. ¿Cómo llegamos a la autonomía económica y al empoderamiento? Empezamos contigo, Úrsula. Sí. Pues muchas gracias. Y yo creo que justo todos estos comentarios que se han venido plasmando nos llevan a este punto, ¿no? Y cómo alcanzamos esta autonomía, cómo alcanzamos este empoderamiento económico. Pues esto que decía Tatiana es muy importante y es pues justamente generando este conocimiento, esta conciencia de nuestros derechos, pues de lo que es justo y generando habilidades también que nos permitan deconstruir todo aquello que la sociedad nos puso como cargas a las mujeres, ¿no? Y que nos dijo, no, pues tú a la casa, no, pues tú no puedes tomar decisiones, no, pues tú nunca vas a ser jefa, no, pues tú, ¿no? Todas esas construcciones que tal vez ahorita las niñas ya están viviendo en otra época, pero todavía en mi época, y estoy segura que en muchos lugares del mundo, es así como se nos educa, ¿no? Entonces tenemos que hacer un ejercicio de deconstrucción y un ejercicio de fortalecimiento de habilidades blandas, y es algo que un poco Tatiana identifica con el ir hacia adentro, y que nosotras en el proyecto en el que trabajo, que tiene que ver con empoderamiento económico de mujeres, llamamos habilidades blandas, y tiene que ver con, en primer lugar, el autoconocimiento, o sea, conocernos, nuestra historia, de dónde venimos, qué fue lo que nos ha formado, qué es lo que nos importa, qué es lo que no nos importa, qué es lo que nos da miedo, porque todo aquello que nos da miedo significa que es algo que nos importa. Entonces no es, pues, tengo miedo, no lo hago, sino es, bueno, pues tengo miedo, ¿cómo le hago para sobreponerme y sacarlo adelante? Entonces, en primer lugar, el autoconocimiento. En segundo lugar, pues, ¿cómo lo comunico, no? ¿Cómo lo expreso y me doy una voz en este mundo, pues, muy patriarcal, ¿no? En donde la voz de las mujeres en muchos espacios no es escuchada, eh, para hacerlo de manera eficiente y efectiva. ¿Cómo ejerzo el liderazgo? Y en este liderazgo también cómo ejerzo la sororidad, ¿no? Que tiene que ver con, pues, y cambiar también aquello que se nos enseñó de que como mujeres tenemos que competir y como mujeres tenemos que, ¿no? No confíes en otra mujer porque te va a aplastar. Yo diría todo lo contrario, ¿no? Seamos empáticas, ¿no? Y entendamos que todas hemos tenido un proceso de desigualdad en el que nos hemos formado. Entonces, tal vez la desigualdad de la que yo sufrí no es la misma que mi compañera, pero estamos en el mismo barco como mujeres, entonces seamos empáticas y ejerzamos la sororidad, y en ese sentido ejerzamos un liderazgo que sea mucho más responsable. Y la confianza en nosotras mismas, que bueno, ya es como el corolario, pues tenemos que confiar en que somos suficientes y en que estas habilidades y capacidades que vamos formando nos van a permitir ejercer un trabajo y tener una remuneración económica por ello, o ejercer aquello en lo que queramos desarrollarnos, ¿no? Pero confiar en nosotras mismas, que es algo que se nos quita, ¿no? Desde muy chiquitas, esa confianza, ese poder que tenemos como mujeres. Y bueno, y si quieren después, ya me metería a temas como mucho más financieros, ¿no? De esta educación financiera que tenemos que tener las mujeres para alcanzar esta independencia económica y esta autonomía, que sí, pues tenemos que conocer sí o sí, pues dónde están los gastos, dónde están los ingresos, y cómo nos administramos, ¿no? Porque muchas veces, aunque somos súper administradoras en el hogar, tenemos también que ser ahorradoras, ¿no? O tendríamos también que tener un plan de ahorro, tenemos que plantearnos metas, y eso nos va a permitir, el plantearnos metas y el ahorrar para llegar a esas metas, pues poder en algún momento hacernos de un patrimonio, o generar los pasos para llegar a donde quiero estar. Entonces, son como herramientas también importantes que como mujeres podemos desarrollar y podemos eh, ejercitar para alcanzar aquello que nos propongamos, ¿no? Dentro del ámbito económico, pero también dentro del ámbito personal. Pero si quieren, después les paso algunos tips. Muchas gracias, Úrsula. Tatiana, ¿cómo llegamos a la autonomía económica y al empoderamiento? Bueno, yo quisiera decir,
y empezaré con una anécdota. Hace algún tiempo, en un chat de mujeres emprendedoras de alto emprendimiento, por así decirlo, que eran mujeres que facturaban más de 1 a 3 millones de pesos al año, me llamaba mucho la atención que la pregunta y la preocupación era, ¿y cómo le hago porque mi esposo trabaja conmigo, para no llevarme el trabajo a la casa, para separar la relación que llevamos entre ambos, ¿no? Entre él y yo. Y me llamaba mucho la atención porque la mayoría justo lo que sucede en el ámbito público es lo contrario. Estas parejas de estas mujeres, pues eran los encargados de administrar el recurso en las empresas que ellas mismas habían fundado. Ellas les habían delegado este poder, ¿no? Porque pues muy seguramente cuando se enfrentaban a clientes o a clientas, porque también eso necesitamos cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, yo en el ramo de la construcción, a veces se le asigna al hombre la mayor capacidad para construir que para una mujer, y eso es un introyecto que traemos, por ejemplo, ¿no? Eso me tocó vivirlo en varias veces, en donde cuando metía ciertos proyectos, pues eminentemente había ya esta confianza hacia este varón. Y pues yo creo que tenemos que plantear que mucho hemos y nos sentimos orgullosas de la independencia económica que tenemos. Sin embargo, no necesariamente la independencia económica es autonomía, y también tenemos que ir escalando hacia lo que es la autonomía y entenderla como tal. O sea, ¿qué es la autonomía? Entendiéndola, pues es como esta capacidad de decidir sobre mi dinero, sobre mis bienes, libre de culpa, libre de dependencia y consciente de pues los mandatos sociales y los introyectos que hemos aprendido y que nos dijeron que nos escuchamos y además que aprendimos. Y también la autonomía implica pues una renuncia, o sea, muchas veces ponía esta anécdota que me llamó mucho la atención en este chat, porque tenía esta ligera línea de sentirme protegida, ¿no? Entonces, aunque seamos independientes económicas, cuando nosotros le damos a alguien más este poder de decisión, este poder de actuación, estamos atentando hacia nuestra autonomía, pero además estamos de esta manera muy sutil, ¿no? Muy inconsciente además, repitiendo un padrón de dependencia no económica, pero sí una dependencia emocional, ¿no? Sentirme protegida y, él es el que maneja el dinero, él es el que firma las cuentas, aunque yo soy la que generé todo el modelo de negocio, soy la que llevo toda la logística, ¿no? Pero al final, pues en este mundo externo, este tipo de visibilidades son conferidas a los hombres. Entonces, ¿qué necesitamos para cómo llegamos a la autonomía económica y al empoderamiento? Pues primero siendo conscientes y revisando esta parte de nuestra independencia, nuestra dependencia, nuestras renuncias y también nuestra autonomía. Y para ser autónomas, las mujeres que han estudiado esto y con lo cual yo estoy de acuerdo, necesitamos ser transgresoras, o sea, transgredir. ¿Qué es ser transgredir? Que además necesitamos quitarle el miedo al lenguaje, porque tú escuchas una palabra que como transgresión y dices, ay, hasta miedo da reconocernos, que es al final salirnos de la raya, ¿no? Que siempre nos enseñaron a guardar, ¿no? Actuar es actuar en contra de lo que aprendí y eso es cambiar y acomodar esta relación con el dinero, esto que yo aprendí de otra forma y vivirlo desde otro lugar, ya no desde la culpa, ya no desde este miedo introyectado que también nos han generado, ¿no? Y sí, más bien desde la independencia y la autonomía. Entonces, por eso, para llegar a la autonomía y al empoderamiento, pues
eso nos implica manejar nuestro propio dinero. Ya Úrsula daba algunas estrategias, ya las empezaba a delinear y convertirlo en algo visible, ¿no? Y tangible como lo son los bienes, como lo son, y no solamente bienes económicos, el acceso a la educación para las mujeres es uno de los grandes bienes que nos ha producido independencia y que nos hace tender caminos hacia la autonomía, ¿no? Ya lo decía Virginia Woolf en su libro que aprendí contigo, Mar, sobre y que analicé tan placenteramente como la habitación propia, trabajar el placer que sentimos cuando ganamos el dinero, cuando lo ejercemos y también cuando lo gastamos. Eso es también muy importante y entender que no, y quitar como un poco este mito del empoderamiento, de esta superwoman. Me parece a mí que el empoderamiento lo podemos vivir y ejercer día a día, ¿no? Desde las decisiones propias, las decisiones libres, desde me quiero cambiar de lugar de casa, desde no quiero este tipo de trato, por lo tanto, no me busco un trabajo distinto, desde el generar un proyecto propio de emprendimiento. Eh, y por eso es que reitero que si no trabajamos desde este mundo interno, todos estos elementos, que al final son este cimiento, pues desde el mundo, desde lo externo se vuelve un tanto complicado. Y sobre todo decir que no es una incapacidad que tenemos las mujeres para generar ello, más bien es, ya lo decía Úrsula con el término de habilidades blandas, y cuando yo escuché ese término de habilidades blandas, me cambió el horizonte, porque una habilidad se adquiere, no es algo innato, se alimenta, ¿no? Se potencializa y se crece. Entonces, para eso me parece muy alentador que nosotras como mujeres lo sepamos y pues lo aprendamos y lo practiquemos. Muchas gracias, Tatiana. Y vamos con el último eje, la importancia del empoderamiento económico ante la crisis del COVID-19. Úrsula, ¿quieres empezar con este? Sí, claro. Bueno, pues estamos en plena pandemia, ¿no? Llevamos en plena pandemia ya casi 4 meses, o si no es que un poquito más, y pues los costos que ha tenido en las mujeres o los efectos que ha tenido en las mujeres, pues es muy evidente. Como cualquier crisis, siempre las poblaciones en situación de vulnerabilidad lo sufren más, y las mujeres no somos una excepción, ¿no? Las mujeres, por todos estos contextos de desigualdad, estamos en una situación de desigualdad, y por lo tanto los efectos del COVID pues han sido pues muy adversos. Y lo podemos ver tanto en varios niveles. Como decíamos, la tarea de cuidados que se nos ha sido asignada a las mujeres ahora en el contexto de COVID se potencializa. Y si antes había alguien que podía salir a trabajar y dejar a su hijo en la escuela y luego regresar y tener estas tareas, ahora tiene todo, o sea, no solamente ejerce el trabajo a distancia, sino también la labor de ser educadora y también las labores del hogar, y se ha convertido en una espiral que genera muchísimo estrés y que genera muchísimas pues daños a nivel de la salud mental de las mujeres, y también que vulnera en mayor medida nuestra condición, ¿no? Entonces, ahí hay varios niveles de efectos. También el hecho de que las mujeres, como veíamos en el acceso a los trabajos que tenemos, la mayor parte de mujeres, o el 70% que están en los servicios de salud, están en la primera línea de atención. Entonces, son aquellas que pues reciben a los pacientes, ¿no? Que los atienden, trabajadoras sociales, enfermeras, que están más expuestas al COVID y que también exponen a sus familias, ¿no? Al regresar a su casa y tener todo pues miedo a un posible contagio, ¿no? Y en cuanto a los efectos económicos, pues que ya vemos a 4 meses, pues es el tema de los despidos, ¿no? Y los despidos masivos o la crisis económica que se viene en el país, y que afecta o que ha afectado en mayor medida a mujeres y a jóvenes. O sea,
se tienen documentados 1 millón de empleos perdidos por parte del IMSS, pero en general hay estadísticas que hablan hasta de 13 millones de empleos que se han perdido en este periodo de enero a junio, y son las mujeres las que en mayor medida son despedidas, porque se asume también que las mujeres tienen un respaldo, ¿no? Que se asume que las mujeres tendrán algún apoyo financiero por parte de su pareja, ¿no? Entonces, no valorar esto pues es muy grave, porque también hay muchísimas mujeres jefas de familia y justamente merma nuestra independencia económica. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación de COVID? Y bueno, y el último efecto que no es menos grave, pues es el tema de cómo se ha exponenciado la violencia en el hogar, ¿no? Y la violencia doméstica, que ante el encierro, el confinamiento, pues situaciones latentes de violencia pueden agudizarse, o situaciones pues que ya estaban ahí manifiestas, pues se convierten todavía más graves, ¿no? Y hay una ausencia también ahí de instituciones que están atendiendo a las mujeres. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer como mujeres ante esta situación de contingencia en lo económico? Pues tenemos que protegernos, y en ese sentido cobra mucha relevancia el llevar una muy buena administración de nuestros gastos, y saber cuáles son los gastos de los que podemos prescindir y cuáles son aquellos gastos pues que son fijos. Cuidar mucho de esos gastos, comprar lo necesario, por ejemplo, comprar a granel para hacer ahorros en ese sentido, y poner pausas a gastos no esenciales. Pensar en intercambiar recursos, o sea, con otras emprendedoras, si es que yo tengo un emprendimiento, o servicios con otro tipo de mujeres. O sea, pensar en alternativas que den valor al trabajo que nosotras realizamos, y sobre todo, pues ser muy conscientes de que del valor que tenemos nosotras como mujeres en lo adquisitivo, y cómo podemos apoyar a otras mujeres también en estos momentos de crisis. Entonces es aquí cuando la economía solidaria y el cambio de paradigma también del modelo capitalista que nos está poniendo la contingencia por el COVID, pues destaca mucho, y tenemos que, o bueno, yo lo que recomiendo es ser muy conscientes en dónde estamos comprando y a quién le estamos comprando, y ejercer la sororidad también en esos espacios. Entonces, si tengo que comprar a alguna mujer, pues mejor, ¿no? Si hay emprendedoras mujeres, pues apoyarlas, y bueno, eso como en lo inmediato. Muchas gracias, Úrsula. Tatiana, ¿qué quieres comentarnos respecto a la importancia del empoderamiento económico en este tiempo de crisis? Yo diría que no solamente es en este tiempo de crisis, porque al final esta crisis sanitaria ha venido a evidenciar y agudizar la situación que ya vivíamos las mujeres antes de ella. Eso es la realidad. Y en ese sentido, me parece muy importante tener cuidado con esta ligera línea que tendemos, y que otra vez nos hace ir hacia el otro extremo. Por ejemplo, sí somos las encargadas algunas de toda esta parte de la administración dentro del hogar, sí estamos brindándole a nuestras familias, sí estamos haciendo una estrategia administrativa, financiera, económica. Sin embargo, me parece muy importante no descuidar, y que forma parte del autocuidado, lo que nos da bienestar a nosotras. O sea, yo un día platicando con Úrsula, preparando en este encuentro que tuvimos, le decía, de repente a principios de la pandemia me di cuenta que todo fue para las demás. Hablo de mi hogar, ¿no? De estas dos mujeres con edades distintas, ¿no? Y suministrar para los primeros 15 días, para no salir, y después, cuando yo misma me caí en cuenta, cuando me dije, ¿y tú dónde estás quedando? ¿No? Y después hice un ejercicio donde me propuse volver a hacer la misma dinámica, pero darme espacio para lo que yo necesito. Porque a veces en estas situaciones de crisis volteamos a ver las necesidades de los y las demás, y renunciamos a las necesidades propias, ¿no?
Y eso hay que trabajarlo y hay que tener mucha claridad. Si yo en estos momentos necesito estar en un círculo para mujeres, hablando de literatura, pues es lo que yo necesito, sentirme acompañada, porque al final soy la cuidadora, soy la administradora, soy la que lidereo, y estos tiempos de crisis hacen que sobre todo las mujeres nos volquemos más en los otros, en las otras, y nos olvidemos a nosotras mismas, y que generemos este círculo vicioso de si me doy este chance, este tiempo, si aplico este recurso que a veces no es ni la 10ª parte de lo que empleamos en el cuidado de los demás y las demás en tiempo y en recurso, generamos culpa. Entonces yo diría que cuidemos mucho eso, porque al final, si nos olvidamos de nosotras mismas, pues ahí no radica el empoderamiento económico. Entonces, y el empoderamiento femenino. Me parece que empieza por mirarnos desde nosotras, por darles espacio a lo que necesito, trabajar la culpa si la tengo, ¿no? Saber desde dónde viene, si la aprendí, si es algo que traigo ahí metido, y, y, y al final establecer, vuelvo otra vez, aprender estas habilidades, manejar un presupuesto familiar en donde reconozcamos las diferentes entradas de recurso, ya lo decía esta Úrsula, yo pondría un apartado en donde dijera, mi ser, yo misma, qué necesito, y considerarlo dentro de ese presupuesto familiar, y también estar atenta a, pues, me parece, yo no lo he visto, pero he visto una serie de emprendimientos de las mujeres en las redes, desde la sororidad, desde esta conciencia reflexiva, desde valorar toda la serie de cuidados, de tiempos que en estos momentos necesitamos, y que no solamente es una cuestión de crisis. Me parece que este momento nos invita a adoptarlos y a darle un espacio necesario, pues, en nuestras vidas. Muchas gracias, Tatiana. Hay 3 preguntas que rescaté de los comentarios. Bueno, Sol García al principio nos preguntaba a ustedes cómo los estereotipos de género afectan a la segregación laboral. Luego, Elizabeth Laredo, ¿qué opinan ustedes del consejo de las abuelas que tu ahorro no lo conozca tu pareja? Y Andrea López, ¿cuáles son los retos que ustedes han enfrentado en el proceso de su propia autonomía económica? Si gustan, antes de darles tiempo para que los respondan, me gustaría leer algunos de los comentarios que han llegado. Dice, bueno, Olga Yolanda Rojas, vieron que la hada madrina de Cenicienta nos impuso un toque de queda, y además es un toque de queda que perdura y marca el tiempo en que cualquier violencia queda autorizado por nuestro desacato. Eru Maldonado, nuestra autonomía emocional comienza con el cuestionamiento de nuestros propios introyectos en el día a día. Flaca Mua, exacto, es importante que trabajemos en nuestros planes de vida, corto, mediano y largo plazo. Bueno, nos recomiendan un libro de Clara Coria, Dinero en la pareja. Dice, muchas mujeres, dice Andrea López, muchas mujeres estos meses han tenido que usar sus ahorros como principal ingreso para mantener a flote sus negocios. Y bueno, las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, es importante reconocer que tenemos derechos humanos y es importante educar con igualdad. Nos dice Rosa Isela, el empoderamiento se construye con la suma de acciones positivas cotidianas a través de las cuales me autorreconozco. Y ahora sí, si quieren respondernos a estas 3 preguntas, y yo agregaría también si pueden darnos como algunas pistas más de las que ya dieron sobre las bases del autocuidado. ¿Qué otras cosas nos recomiendan? Primero yo creo también para hacer como un diagnóstico, porque a veces creemos que sí hay autocuidado, ¿no? Que sí lo ponemos como una prioridad, pero quizá no. Entonces, ¿cómo sabemos que sí estamos ejerciendo el autocuidado? Y cómo, si podemos ya reconocer que quizá no, ¿cómo empezar? ¿Quién quiere iniciar? Tatiana, nos comentas, bueno, pues nos compartes tus respuestas a estas preguntas.
Sí, bueno, voy a empezar por la última, que es la que alcancé a escribir, y si ahorita me vas compartiendo las otras dos. Bueno, esta frase, esta no la conocía, que dice que tu ahorro no lo conozca, esta frase de la abuela, que tu ahorro no lo conozca el otro o la otra, pues es que al final el dinero es poder. Entonces, me parece que habla de esta forma en que nos han enseñado a las mujeres de presentarnos sin poder, sin autonomía y sin, y sin capacidad de elección, como siempre en el tilde o en el sentido de desprotección, de necesitada, ¿no? Y de una figura muy vulnerable, ¿no? En el sentido económico y emocional. Entonces, yo me lleva a esa frase y a ese lugar que en la sociedad nos han enseñado a tener, y que también desde nosotras como mujeres nos lleva a tomar una decisión si renunciamos a ese puesto, porque también eso implica, eso ha tenido ganancias a nivel emocional y de muchas situaciones para nosotras como mujeres. Y entonces el mirarnos desde otro lado sí nos hace generar otro tipo de habilidades, generar colectividad, aceptar la ayuda, porque también es otra cosa que hemos aprendido, a que solas podemos en este mote de Superwoman, y entonces por lo tanto, si pides ayuda o no sabes pedirla, o no sabes a quién o no tienes a quién, cuando en realidad basta con que abras el Facebook y digas, y yo hice un ejercicio de ello, y las que me respondieron fueron mujeres, dando alternativas, soluciones, construcción en conjunto. Entonces, yo eso es lo que podría decir de esto, de esta frase o este dicho. Y Tatiana, bueno, la otra de una vez te la paso. ¿Cuáles han sido tus retos personales para que los que has enfrentado en el proceso de autonomía económica? Bueno, lo primero es, en sentido personal, me ha implicado eh, trabajo y acompañamiento terapéutico, e ir reconociendo lo que me enseñaron, lo que me creí y donde ahora no quiero estar, ¿no? Es un camino, como a veces pegajoso, a veces resbaladizo, sin embargo, me parece a mí muy gratificante haberlo emprendido. Eh, a nivel personal es, pues, precisamente, pues, las renuncias, que no desde el sentido del fatalismo, ¿saben? Ni de la victimización. Para ganar se requiere también renunciar a algo. Entonces, desde ese sentido lo pongo y reconocerlo. Por ejemplo, desde el ámbito muy personal, por ejemplo, yo decidí separarme, ¿no? Y cuando me di cuenta que dentro de los acuerdos no aparece esta agenda de cuidados y costo, me llevó primero a inconformarme y a molestarme, ¿no? Al interior conmigo, pero después también externarlo, y vale la pena, o sea, saber que el enojo al que muchas mujeres le tenemos, el enojo es una fuente sana cuando la canalizamos para conseguir y alcanzar cosas. Entonces, mostrarme enojada primero a nivel interno, pero después a nivel externo, y después ejercer todo un ejercicio de demanda, ¿no? De estos elementos que no se nos enseñan tampoco y que nosotros los pasamos de largo. El costo de los cuidados de los hijos, que nadie lo observa, de la educación, del acompañamiento emocional, de la alimentación, y cuando empiezas a echar números en eso y que no aparece de repente en las pensiones alimenticias, y que cuando vas a los juzgados hablas de todo menos de lo cotidiano que es esto, me parece que es un llamado a filtrar muchas de las cosas de lo cotidiano por una perspectiva de género, de cómo lo vivimos cómo lo vivimos o cómo lo viven los hombres, pero también sobre todo cómo lo vivimos nosotras las mujeres. Y me parece que sobre todo el reto principal es esta construcción interna para después ir a este mundo externo y ejercer mis propios derechos. Muchas gracias, Tatiana. Úrsula.
¿Quieres que te repita Sí, las preguntas, no, no, Úrsula? sí las tengo. En cuanto a la primera, que era de segregación laboral y cómo los roles de género influyen en eso, pues es marcadísimo, ¿no? Desde que somos chiquitas o chiquitos, a qué a qué jugamos, ¿no? O qué se nos fomenta, va a ir llevando y dónde está el espacio en el que podemos estar las mujeres y dónde está el espacio o los límites en los que pueden estar los hombres. E incluso muchas familias que pueden predominar la educación de los hombres a la de las mujeres porque ellos van a tener el rol reproductivo, pues hacen que las carreras o las opciones laborales disponibles o atractivas para los hombres sean aquellas pues que tengan que ver con números, con matemáticas, con construcción, con ingenierías, etcétera. Y a nosotros nos parece como lejano, ¿no? O sea, nadie nos dijo que nosotras podíamos ser ingenieras o que era o se nos construye un velo de falta de feminidad en cuanto a eso, ¿no? Entonces, pues, ¿quién va a querer ser, quién se va a casar, ¿no? Si es, te vas a hacer, o sea, el estereotipo del marimacho, ¿no? Si entras a ese tipo de carreras. Entonces, es clarísimo cómo se nos va construyendo un camino que nos dirige a las mujeres a opciones laborales que tienen que ver con el cuidado o que están relacionadas con eh, el atender, el cuidar, el procurar, ¿no? Y ahora lo que lo veíamos con el tema del COVID, las enfermeras, las trabajadoras sociales, las que cuidan son las mujeres y los médicos especialistas son los hombres, ¿no? En su mayoría, digo, hay muchas mujeres también ya en esos ámbitos, pero incluso en las ciencias duras, ¿no? En las tecnológicas, hay una brecha impresionante de mujeres que no tuvieron esa opción, que no se les presentó esa opción y que no adquirieron ese tipo de habilidades o lo vieron como algo deseable. Y pues es muy lamentable porque sí son opciones laborales con una alta remuneración y que justo también tiene la brecha económica asociada. Un ingeniero en sistemas, petróleos, etcétera, probablemente vaya a tener mayores ingresos que una enfermera con muchos años, digo, quién sabe, ¿no? Pero hay ahí brechas salariales importantes, ¿no? Que es lo que veíamos al principio. En cuanto al ahorro, que no lo conozca tu pareja, también me pareció algo pues muy revelador, ¿no? Y muy importante la reflexión que nos hacía Tatiana. Yo creo que justo es pues parte de esta falta de autonomía que teníamos las mujeres, de la falta de confianza o cómo generas las relaciones de confianza con tu pareja, pero también revela que si era lo único lo que tú puedes acceder, ¿no? Ese ahorro que tú generes, el hecho de que lo conozca tu pareja significa que te lo van a quitar, ¿no? Y ahí ya eso es triste, pero es cierto, ¿no? Entonces, pues sí, que no lo conozca porque si es tu ahorro es tuyo y tú tienes la autonomía y la libertad de guardarlo y porque tienes ese riesgo de perderlo, ¿no? Como mujer. Entonces, pues revelador también de estas desigualdades. En cuanto a los retos del proceso de la propia autonomía, también me dejó pensando mucho lo que decía Tatiana, que sí, son muchos sacrificios, ¿no? O sea, tiene que ver con sacrificios y tiene que ver con renuncias. En mi caso, al menos en lo personal, fue como ir creciendo e ir descubriendo relaciones que me eran tóxicas, ¿no? En cuanto a parejas que tú dices, no, pues yo quiero seguir creciendo, o yo quiero hacer esto y lo otro, y de repente ves que la pareja pues no, o sea, tu lugar es en la casa o tu lugar es no sigas, entonces tienes que darte cuenta que eso no es lo que tú quieres y pues a veces es muy doloroso y tiene que ver con todo, es una construcción en mi caso, ¿no? Del amor romántico y de cómo tú generas relaciones tóxicas, ¿no? Que te impiden seguir creciendo. Eh, entonces, pues de construir y desmitificar eso ha sido pues lo más revelador para mí y seguir adelante. Y sí, a veces, porque justo el tema de la culpa es ahí esencial. Tienes un buen trabajo y dices, bueno, tengo un buen trabajo, entonces genero confianza y genero pues apego y de repente te llega otra opción, ¿no? Y dices, no, pero es que acá ya llevo mucho tiempo y, ¿no? O sea, como que te da un sentimiento de culpa de qué van a pensar de mí, ¿no? Voy a ser ambiciosa o que se, ¿no? La ambición profesional o la ambición económica y son adjetivos que en las mujeres están mal vistos
pero en los hombres están bien vistos, ¿no? Un hombre que sea ambicioso, que persevere, que vea por su mayor éxito profesional, está bien visto, y una mujer o nosotros así lo concebimos, no es que realmente así sea. En mi caso, he tomado decisiones que en algún momento me sentía con culpa, pero que después dije, pues fue una buena decisión porque implicaba un crecimiento profesional, un crecimiento económico, y lo tomo. Y ahí también el reto de el aplicar a los trabajos, que muchas veces nos quedamos en un trabajo porque pues lo hacemos bien, porque estamos contentas, tenemos esta relación de apego, y vemos convocatorias, o no, ni siquiera las buscamos, pero si las llegamos a ver y pensamos que no somos lo suficientemente buenas o lo suficientemente capaces, o que no cubrimos con todos los requisitos, que es el síndrome del impostor. Y justo, y ahorita les hago el comercial del proyecto en el que yo estoy, lo que hemos visto es que las mujeres, pues muchas veces no aplicamos a estos puestos si no cubrimos el 100% de los requisitos, ¿no? Para una vacante. Y los hombres pueden cubrir el 30, el 20, es más, no cubren las que sean así esenciales y aplican, ¿no? A las vacantes y se quedan. Entonces, algo muy importante que nos decía un aliado en el proyecto en el que estoy, que es Manpower, que es de las empresas reclutadoras que hacen estudios sobre las habilidades y las competencias que se necesita para entrar al mercado laboral, nos decía, es que apliquen, vayan. Ahora el modelo de competencias lo que busca es, más allá de los conocimientos que tú hayas adquirido o que tengas, es con qué habilidades cuentas que te permita trabajar en equipo, que te permita aprender, que te permita superarte, porque eso es mucho más importante que tal vez la maestría, doctorado y todos los demás estudios que tengas, ¿no? El querer hacerlo, el tener disposición, el ser honesto sobre ese tipo de actitudes es mucho más valioso, porque puedes aprender siempre, y siempre van a haber recursos a los que puedas ir y en los que puedas aprender y puedas de alguna manera superarte y hacer ese trabajo bien. Pero habilidades como el trabajo en equipo, como ¿cómo se llama? Como ser honesto en lo que estás haciendo y en las competencias que tú tienes, pues eso es algo que se valora muchísimo. Y por último, y tiene que ver con el autocuidado, de cómo fomentamos el autocuidado. Aquí les quiero hacer el comercial del proyecto en el que yo estoy, que se llama Proyecto Vive. Es un proyecto que ha estado implementado en México desde 2016. Y en este proyecto justamente desarrollamos cursos de habilidades técnicas y blandas para mujeres buscando el empoderamiento económico. Y justo ahorita con la contingencia desarrollamos unos contenidos muy, muy padres que están disponibles en Facebook, en nuestra página, que es @proyectovivemx, que ayudan a buscar, bueno, en muchas materias, ¿no? Desde finanzas, cómo hacer nuestros planes de vida, pero en el tema del autocuidado tuvimos mucho, pues nos pareció muy importante, entonces se desarrollaron unos contenidos que tienen que ver con salud mental, inteligencia emocional y comunicación no violenta, que nos hacen hacer nuestro plan de autocuidado, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para en el momento que estamos en crisis, o sea, tener las herramientas que nos permitan regresar a un estado de bienestar, ¿no? Y no tomar decisiones como apresuradas. Y aquí nada más les adelanto que es uno de los modelos es un canvas de bienestar, que es poner en una hoja de papel aquello que sea, que pensemos, ¿no? Así, ¿cuáles son las emociones más bonitas que tenemos en la vida o aquellos recuerdos que nos hagan, que nos produzcan bienestar y que nos den confort? Y buscar generar compromisos para poder nutrirlos, buscar identificar relaciones positivas. Y aquí también me regreso a algo de lo que decía Tatiana y que también tenemos en este proyecto, que es las redes de apoyo. En estos momentos de confinamiento y en general, ¿no? Como mujeres, por las desigualdades que tenemos, pues las redes de apoyo son muy importantes. Carecer de redes de apoyo nos genera que se nos rompa la escalera, ¿no? Y que no podamos seguir adelante. Entonces, pues que tú identifiques personas con las que te puedas apoyar, a las que les puedas contar tus problemas, ¿no? Con quienes puedas respaldarte, y lo hagas, ¿no? Porque muchas veces cargamos con todo esto y nada más estamos como poniéndole niveles a nuestra culpa, a nuestro estrés, a nuestro enojo. Y en Proyecto Vive también generamos esos espacios entre mujeres para que lo puedan
trabajar, ¿no? Para que nos podamos platicar en ambientes muy informales de cómo estamos viviendo el confinamiento, cómo lo estamos viviendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal. Y bueno, pues ahí les dejo esos recursos, espero que sean de utilidad. Muchas gracias. Tatiana, bueno, ya estamos a punto de despedirnos, pero me gustaría mucho escucharlas. Vamos a empezar contigo, Tatiana, con una reflexión general que quieran compartir con quienes nos están viendo, y también nos pidieron por ahí si pueden recomendar algún libro. Y finalmente, también me gustaría que pudieran decir dónde las encuentran, cómo las contactan, sus redes sociales y cómo, por ejemplo, en el caso tuyo, Tatiana, que vas a lanzar un taller próximamente, dónde se enteran de este taller, cómo pueden participar y ya algo que quieran agregar. Pues yo, ya para terminar, me parece muy importante ir conociendo más y sobre este tema del dinero. Me parece que es un tema que necesitamos enseñar desde muy pequeñas a nuestras hijas, hablo en específico por mí, que no es un tema que se hable en ningún curso, taller, sí hay talleres de emprendimiento infantil, pero me parece muy importante que pase por una mirada de género, porque se vive de distinta forma el emprendimiento femenino y el masculino. Me llama mucho la atención, sobre todo, que cuando hay un emprendimiento femenino, las mujeres tendemos más hacia generar redes solidarias, sororas, tendemos más hacia la capacitación de quienes o con quienes colaboramos o quienes colaboran con nosotras. Importante saber que hay habilidades, que el dinero es una habilidad, que pasar de ser administradoras a pasar a ser generadoras y además autónomas con nuestro propio dinero es posible aprenderlo, acompañadas de una reflexión, de un acompañamiento terapéutico interno y que al final me parece que también eso sería como los astronautas que decían, ¿no? Que es un pequeño paso, pero sería un gran salto para la humanidad reconocernos a nosotras mismas como estas mujeres autónomas y empoderadas, en el día a día, yo lo diría, no acá en el círculo estar, ¿no? Me parece que miremos esas acciones en lo cotidiano que nos han hecho estar empoderadas y ser autónomas. Y bueno, estoy próxima a lanzar este taller. Será un taller porque en ambas trabajaremos enfocados hacia las mujeres y este mundo interno. Yo lo publicaré en mis redes sociales, pero espero ahí con Utópicas llegar a algún acuerdo, aunque todavía ahí no estamos en pláticas. Y mis redes sociales son el Facebook, Tatiana Sánchez. Ay, creo que tú. Ahí ya te escuchamos, Tatiana. Mis redes sociales son Tatiana Sánchez y también en Facebook y en Instagram en Deseo Espacio Terapéutico. Muy bien. ¿Y algún libro que recomiendes? No estoy utilizando. Me quedé sin. Ay, bueno, esperemos que ahorita regrese para despedirse. Úrsula, ¿con qué reflexión cierras? ¿Con qué conclusión? Y bueno, ¿dónde podemos encontrarte? No, pues la verdad me gustó mucho estar en este espacio, fue muy, muy enriquecedor, la verdad, y muy complementario. Yo creo que la reflexión sería pues el buscar, o sea, conocernos, ¿no? O sea, conocernos en lo profundo y hacer nuestra historia de vida, tal vez empezar a escribir cómo hemos hecho o cómo ha sido nuestra formación, cómo ha sido lo más importante para nosotras, y plantear también ahí qué es lo más importante para nosotras, ¿no? O sea, yo creo que empezando a plantear el qué es lo más importante para nosotras, de ahí podemos
ir identificando el cómo lo vamos a hacer y el por qué o el por qué lo queremos hacer. Y puede ser desde el trabajo del hogar, o puede ser desde el buscar un éxito profesional o generar un emprendimiento, lo que sea, pero siempre teniendo muy claro el qué y el por qué, nos da muchísima claridad para tener éxito en aquello que queramos hacer, y saber que hay siempre los conocimientos y las herramientas disponibles para hacerlo realidad, pero que lo más importante está dentro de nosotras, y es en esta confianza y en pues superación de las barreras que se nos han impuesto como mujeres, ¿no? Entonces, también para eso hay muchos grupos de mujeres dispuestos a acompañar y a, y a orientar, y es ahí donde también dejo las redes sociales del proyecto en el que estoy, que es Proyecto Vive MX, @Proyecto Vive MX en Facebook, y el mío, que sería Úrsula Sánchez, en donde acompañamos, capacitamos. Todos estos cursos son gratuitos, y pues damos herramientas que son, la verdad es que muy útiles para cualquier tipo de mujer descubrir cuál es su camino y potencializarlo hacia ese empoderamiento y autonomía económica. Y en cuanto al libro, justo estaba pensando uno que recientemente me regaló una amiga, que se llama ¿Por qué las mujeres tienen mejor sexo en el socialismo? De Why Women Have Better Sex Under Socialism, que es de Kristen Gotzi, y justo hace una reflexión interesante sobre por qué las mujeres, como en el socialismo, hombres y mujeres tenían que trabajar de alguna manera igualitaria. Habían un poco, es la reflexión de cómo en el socialismo habían menos desigualdades que en el capitalismo, ¿no? Y cómo se recrudecieron por todos estos factores que platicamos el día de hoy. Entonces, bueno, me parece pertinente para este tema. Muy bien, muchas gracias. Tatiana, ¿puedes repetirnos tus redes Sí, sociales? estoy en Facebook, en Instagram como Tatiana Sánchez, y también en Facebook y en Instagram como Deseo Espacio Terapéutico. Ahí pueden buscarme. Y bueno, sobre la literatura, ya había mencionado de El País de las Mujeres de Gioconda Belli, que es excepcional. También para un análisis más profundo están los libros de Clara Coria, que ahí es importante reflexionarlos, escribirlos, mueve muchas cosas, estar acompañadas, ¿no? Para ir transformando las cosas e ir como acomodando las situaciones que nos desacomoda esta autora, muy interesante. Y pues esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Creo que se quedan varias preguntas o reflexiones y que se pueden ir despejando o extendiendo a partir de otros espacios como los que nos recomiendan, sus páginas, los proyectos en los que están, y también creo que a través de las redes sociales. Me dio mucho gusto tenerlas con nosotras en Círculo Literario de Mujeres. Agradezco muchísimo su generosidad para compartir su conocimiento, sus experiencias. Les mando un saludo grande a todas las que se conectaron. Dice, excelente exposición y aplausos desde Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Asociación Civil, Ana Lucía Vázquez, Ailén Álvarez, a todas las compañeras del Círculo Literario. Y antes de irnos, me gustaría recordarles, porque por ahí preguntaron si va a quedar grabada, que todas las charlas que tenemos cada mañana sabatina quedan grabadas en nuestro canal de YouTube. Yo creo que hoy en la tarde se va a subir esta, y bueno, las invito a que se den una vuelta y puedan disfrutar de diferentes temas desde la perspectiva feminista, con grandes exponentes, mujeres que son pues expertas en estos temas, que tienen una gran experiencia y también muchas ganas de compartirlos con otras mujeres. También les quiero recordar que, hablando de estas redes de apoyo, hace 2 semanas lanzamos 2 rifas sororas
para una de nuestras autoras de Círculo Literario. Y bueno, hoy se van a llevar a cabo a las 2 de la tarde, hora de Ciudad de México, a través de nuestra página de Facebook. Entonces, si compraron boletos, pues estén pendientes. Si no, todavía hay tiempo, van a tener como una hora, porque el paquete 2, que es una colección de libros de Alberto Ruiz Sánchez, quedan todavía como 10 números. Entonces, bueno, pues es por una buena causa y las invito a que puedan visitar la página y ver los datos y hacer su depósito. Y pues que estén pendientes a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, Úrsula. Muchísimas gracias, Tatiana. Fue un gusto. Espero que sea la primera de muchas otras pues colaboraciones, ya sea a través de las charlas. También está el blog para que si escriben, pues se animen a publicar con nosotras y puedan ser leídas por otras mujeres. Creo que podría ser muy interesante que también nos cuenten sus experiencias en este tipo de proyectos, o que inviten a las mujeres que las acompañan en sus proyectos a publicar en Círculo Literario de Mujeres y a compartir eso, sus experiencias, sus historias, sus letras con otras. Muchas gracias a todas y a todos que estuvieron pendientes. Y si quieren despedirse, decir algo, alguna frase final, Úrsula, Tatiana. Pues yo imitaré a alguien que me presentó, Mar, ¿no? Como que fue Graciela Hierro, y decir: me confieso mujer, con todo lo que ello implica, emprendedora en el camino del empoderamiento y la autonomía, y sobre todo con el firme compromiso de mirar a las generaciones que me vienen atrás y aprender de las generaciones que están delante de mí y las que están a mi lado, como ustedes y como todas las que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Úrsula. Y yo, pues, con la de famosa de Simón, que pues lo personal es político y todo lo que hagamos en este camino tiene muchísima incidencia. Entonces, pues si trabajamos por nosotras y para nosotras, lograremos más rápido alcanzar la igualdad. Entonces, pues aquí tienen también una aliada para lo que se requiera, y muy contenta de conocerlas. Muchas gracias, igual, mucho gusto, un placer. Y nos pregunta por el canal de YouTube. La página de Facebook es Círculo Literario de Mujeres. Estamos igual en Instagram y en YouTube. Nos buscan así, Círculo Literario de Mujeres. Y el blog que tenemos, también Círculo Literario de Mujeres, y es en WordPress. Pero todas las semanas estamos publicando artículos, cuento, poesía, ensayo, crónica. Entonces, bueno, también están invitadas a enviarnos sus textos, y acuérdense que cada mes tenemos un reto escritural para que se animen a escribir, y el reto escritural de julio es nuestra relación con el ámbito laboral y profesional. Así que anímense a mandarnos sus textos. Todavía están a tiempo porque los recibimos hasta el 24 de julio. Y el correo para enviarlos es circuloliterariodemujeres@gmail.com, pero encuentran la convocatoria con todos los detalles en nuestra página de Facebook. Muchas gracias a todas y a todos, y que pasen una excelente tarde. Nos vemos a las 2 para la rifa. Adiós.